Buenas tardes a todos. Me gustaría daros la bienvenida a una idea que hemos tenido un par de hermanos. Hemos venido aquí a conversar sobre el libro de los Gálatas y me gustaría advertiros de algo. Y es que si estás buscando una charla teológica, doctrinal, donde hay teólogos profundizando y tal, desliza. Aquí estamos jóvenes apasionados por la palabra del Señor y que han entendido una cosa. Es que la Biblia no tan solo se lee, sino se escudriña. El significado en el original de la palabra escudriñar significa buscar un tesoro. Y nosotros hoy queremos buscar en la profundidad de la palabra esas riquezas que Dios tiene preparadas para nosotros. Así que, ¿qué os parece si damos una pequeña introducción? ¿Y qué te parece si la das tú? Vale, pues hoy vamos a hablar de la epístola de Gálatas, que la escribe Pablo y es alrededor del año 48 y 49. Hablamos sobre, antes de leerla, tenemos que saber el contexto para saber las costumbres y lo que pasó en ese tiempo. Y ahí hay 4 puntos claves: la ley, la fe, la libertad y el Espíritu Santo. Y me gustaría comentarte algo, pero ¿por qué es importante saber el contexto? A ver, yo creo que es importante saber el contexto porque si no sabes el contexto no vas a entender la carta. Porque no sabes lo que estaba pasando allí y cuál era el propósito de esa carta. Muy bien. Claro, es que cuando leemos la palabra tenemos que entender que está inspirada por Dios entera, desde Génesis a Apocalipsis, pero estaba escrita por autores. Y Dios, cuando los inspiró, respetó sus sesgos y su pensamiento. Por lo tanto, un buen exégeta de la Biblia lo que busca es cuál era el pensamiento que el autor original tuvo para la carta. Para ello necesitamos saber cosas como el contexto local, necesitamos saber cosas como cómo era la gente que vivía ahí. ¿Había alguna práctica por la cual la carta estaba escrita? Claro. A ver, es que aquí surge de un dilema, un conflicto que aparece entre los llamados judaizantes y los cristianos que se convirtieron en aquel momento, ¿no? Nuevo término que apareció, el cristianismo. Claro, aquí ocurría un gran problema y cuando leemos la carta lo vemos que el apóstol Pablo está enfadado, está molesto. A ver, tienes que entender que Pablo en el primer viaje les entrega el evangelio, la libertad, la gracia. Amén. Y de repente se encuentra Pablo, por noticias que le llegan, que han vuelto atrás. Han retrocedido. Les han quitado la gracia, Han vuelto a la ley. A la ley. Claro. Y eso es un problema, porque es cambiar el evangelio. Correcto. Y ahí viene. Claro, por eso Pablo, él dice lo de otro evangelio. Claro. Exacto. Es que Pablo les trae la salvación, les predica la salvación que es Cristo. Exacto. Y ellos se olvidan de Cristo y vuelven a la ley. Sí. Claro. Una cosa que ellos no podían cumplir. Intentan añadirle su pensamiento, estos judaizantes intentaron añadir su pensamiento y sus prácticas al sacrificio de Cristo. Y eso es algo que no podemos hacer. Es que el problema estaba en que estaban limitando la salvación. Sí. Por su pensamiento. Por su pensamiento, y la estaban limitando, y el problema es que estaban haciendo caer a los demás. Porque para ellos, como judíos judaizantes, que lo máximo era la ley, ¿no? Llegaron incluso a los que estaban allí, ¿no? Vamos a decirlo, los cristianos, a obligarles, a imponerles que si no se circuncidaban no eran salvos, que si no tenían la dieta kosher, es decir, se restringían de comer ciertos alimentos, tampoco serían salvos. Entonces, claro, estaban pisoteando la gracia y ensalzando lo que ellos creían que era lo correcto y lo bueno. Aquí, eso se refiere mucho en un versículo donde Pablo dice que no podían intentar levantar cosas que ya habían destruido, porque si no se hacían transgresor. Sí. Cuando leemos la palabra es importante hacerle preguntas al texto. Y yo comentaba con la Sara que ¿qué era eso que había destruido? Y es que había sido abolido el antiguo pacto con un nuevo pacto. Pero ¿qué poder tendrá la tradición en nosotros y la cultura que aún habiendo recibido el sacrificio de Cristo ya estaba roto, dice la palabra, ya estaba roto? Quisieron volver a edificar, haciéndose transgresores. Hay otra cosa que es que la cultura tiene algo, y es que se impregna muy rápido. La rapidez con la que actúa la cultura es impresionante. De hecho, no os penséis que estamos exentos, aquí nadie de eso. No.
vemos en el propio Gálatas cómo Pablo cuenta que tiene que reprender al apóstol Pedro. Sí. Sí. Me gustaría daros un apunte. Y es que no era cualquier persona. Vaya. No. Era el apóstol Pedro. Aquel sí. que en su primer mensaje, 3.000 almas convertidas sin contar niños ni mujeres. Aquel que a Tabita Dorcas puso las manos sobre ellas y fue sanada. Con su sombra. Con su sombra sanaba. ¿Cómo puede ser que este gigante Pablo le tuviese que regañar? Porque cuando venían los judíos no quería juntarse con los no circuncidados. Sí, sí. Y mirar también el corazón de Pedro. Esto es un detalle bueno. Y es que uno de los primeros apóstoles, quien Dios le había usado de alguna manera para abrir la obra, ahora estaba siendo reprendido por el último de los Y apóstoles. es que encima hay un apunte y es que es muy sarcástico ver cómo en un inicio él empieza bien, porque él iba, se dice que iba a Antioquía y comía Muy con bien. ellos, Sí. compartía con ellos, Sí. pero llega un punto en el que estos judaizantes lo ven y entiendo que empiezan a burlarse de él o a decirle ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? Un buen judío no hace esto. Y Pero eso que es algo. Sí. Y ahí entró. hay algo que no lo estamos obviando, ¿no? Y es que dicen que también arrastró a Bernabé. Sí. Sí, Sí. muy bien. Y es El que poder de impregnarse. Sí. si Bernabé iba con Pablo. Sí, eran compañeros. Es que el enemigo no nos va a atacar por las cosas que vamos a ver venir, sino por lo que nos gusta, por Sí. nuestra antigua manera de vivir. Muy bien. Que es todo el rato lo que Gálatas Sí, nos sí, está sí, intentando hacer ver. Es que muchas veces nos vemos como Pedro, como muchos de ellos, como Bernabé, como decía, ¿no? Nos vemos arrastrados por el qué dirán, ¿no? Queremos comportarnos como ahí en el mundo, ¿no? Y es cuando te ven y tú mismo, en vez de dar luz, te oscureces con ellos. Pero a mí me gusta un detalle de esto, y es que se ve que era el gran apóstol Pedro, en que cuando es reprendido, de manera pública, dice Sí, la palabra, sí, delante de los actitudes. creyentes, Gonzalo. tuvo una actitud donde supo agachar la cabeza porque Conocía la verdad. conocía la Conocía la verdad. verdad. Y tener en cuenta que Pedro no era un niño. No. Las escrituras dejan ver que, por ejemplo, Juan, el discípulo amado, era de los más jóvenes. Se cree que se tenía en torno a 14 años. Y lo único que menciona, al único que menciona la palabra que ya estaba casado, A Pedro. cuando viene Jesús, es al apóstol A Pedro. Pedro. No era un niño. Y de hecho su carácter era un carácter bastante sanguinario. Sí. Muy fuerte. Vienen a apresar a Jesús y ¿qué es lo que hace? Sacar la espada y No, cortarle la Pedro- oreja. Y le corta la oreja porque no llega al cuello. Pedro era un valiente, ya te digo yo, que ninguno de los que vemos aquí, ni de los que nos escuche seguramente, tenga el valor de porque vamos a llevarlo a hoy en día, coger y delante de la policía, de Cortarle la cortar oreja. la oreja a un policía. El carácter de Pedro no era cualquiera. No. Pero nosotros somos muy dados a dar excusas. Pedro, sin embargo, aceptó la regañina. Y a mí esto me habla mucho a que dentro de su carácter supo escuchar las palabras del Señor Jesús. Muy bien. La única vez durante toda la Biblia que vemos a Jesús hablar de su corazón, lo único que dice es: aprended de mí, que soy manso y humilde de La corazón. importancia de ser enseñable. Amén. Una persona que es enseñable se puede trabajar con ella. Mientras que una persona que no es enseñable es como, perdonadme el ejemplo, pero ¿habéis visto cuando un perro se le ha colado algo en la comida, un tornillico o alguna cosa de estas? No le puedes meter la mano. Métele la mano a la comida, ¿que qué va a hacer? Te comete. Te la va a arrancar. Qué importante que las únicas dos veces que Jesús menciona su corazón sean con humildad y mansedumbre. Que es una de las características muy difíciles, la capacidad de ser enseñable. Es que muchos son multitudes y no discípulos, y ahí está el aporte. Jesús dijo: id y haced discípulos. No predicaba. No. Jesús no era un predicador de multitudes. Las atraía, Sí, pero las atraía por la unción, por quién él era. por supuesto. Pero Jesús nunca intentó vender el evangelio, como dice Gálatas, otro evangelio donde sea más asequible, donde te permito tu antiguo estilo de vida. No, eso nunca fue Así es así. que si te das cuenta, cuando los discípulos, las multitudes se van, y los discípulos le dicen: maestros, se están yendo. ¿Qué le responde? Le dice: ¿queréis ir vosotros también? Juan 6:66. Creo que justamente es Pedro. Sí. Sí, Es que es Duras muy fuerte. palabras, ¿no? Sí. Me gustaría, una vez respondida esta pregunta, pasar a la siguiente. ¿Alguien quiere dar alguna pregunta? Sí.
justamente en Gálatas 1, ¿vale? Dice que 1.6 empieza y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y yo he estado intentando averiguar un poquito sobre la palabra anatema y es muy fuerte. Muchísimo. Porque te está diciendo que anatema es maldición. Sí. Entonces, todo el que predica un evangelio diferente al de que predicó Cristo y al que dejó a los apóstoles, va a ser maldecido. Muy bien. Ahí la importancia de una buena El juicio hermenéutica. de Dios va a caer sobre él. Entonces, hay algo que a mí esta tarde me tocaba, ¿vale? Y es: ¿cuántos a día de hoy están predicando un evangelio diferente a esto? Porque aquí en Gálatas vemos que los judaizantes estaban ahí, pero aún siguen. Sí. Sí. Pero es que por otra parte están los de la supergracia. Puedes bien. hacer lo que tú quieras, porque ya Cristo lo ha hecho todo. Y es que vemos una cosa. ¿Cuántos años habías dicho que pasaron desde ¿cuándo fue escrita la epístola de los Gálatas? 48 a 49. Observar un dato. El apóstol Juan todavía vivo. El apóstol Pablo todavía vivo. No llega a 50 años después del sacrificio de Cristo. Sí. El evangelio recién implantado. También Y ya estaba estaba la falsa Santiago. enseñanza. Sí. El hermano de Jesús. También estaba Santiago, el hermano de Jesús. ¿Cuánto no más? Hoy, que ha pasado tanto tiempo. Sí. Por eso es importante que la iglesia sea y tome la actitud de Pablo. Hay verdades que necesitan confrontación. Claro. La propia verdad en sí tiene confrontación. Y a mí no me gusta que si algo tiene que ser cuidado, porque cuando el Señor Jesús restituyó a Pedro, le dijo: si me amas, cuida. La mejor manera de demostrar el amor a Jesús es cuidar la iglesia que le ha puesto en sus manos. Y tenemos que tomar esa actitud frente al mundo donde vemos que iglesias están permitiendo pecados como la homosexualidad. Y una cosa es permitir que entren y reciban de la palabra del Señor y predicarle el verdadero evangelio, Sí. y otra es pervertirlo para que sean aceptados. O gente que predica, por ejemplo, sobre la prosperidad. Por ejemplo, ¿vale? Porque te están predicando un evangelio que se está basando en su interés. ¿Vale? Yo te predico algo, Sí. por ejemplo, como he dicho, de la prosperidad. Una Porque motivación, sí. tú da tanto que Dios te va a recompensar. Sí. En realidad es gracioso porque no entiendo, porque si tú abres la palabra, te habla claro. Cuando él hablaba de la gracia en Gálatas se habla y se habla de una manera muy clara. Sí. Amén. La gracia no es una licencia para pecar, no es un No. medio para que tú peques, sino todo lo contrario. Lo que hace es que te lleva a la santidad, a la santificación. Amén. Es que Pablo no quiso eliminar la transformación moral, sino que vio la gracia como el motor de esta transformación. Sí, así es. Hay que entender, la gracia no te acciona para pecar. No, la gracia te permite vivir en santidad. Exacto, por eso hay que, lo que hablábamos, ¿no? Volviendo otra vez un poco al tema de estos predicadores, de estas que se predican este tipo de mensajes, hay que escudriñar mucho la palabra. Como en Berea, ¿no? Siempre lo ponemos como ejemplo, ¿no? Y no es malo. Porque hay personas que dicen: no, es que me está predicando mi pastor o esto, y voy a escudriñarlo, voy a ver la palabra. No es malo, al revés, es bueno. Pablo Pablo lo alabó. Porque Pablo lo alaba. De Y es el hecho, apóstol eso Pablo. es, y es el apóstol Pablo. Que dime tú. Y es que es eso, si no estamos fundamentados en la palabra y no conocemos la palabra, cualquiera te vende la moto. Eso es lo que me quiero referir, porque es que así, sabiendo de la palabra, es como filtras y sabes tú Amén, que lo que claro. estás comiendo no es algo ponzoñoso, no es algo Que te vaya a apartar, corrupto, como no es dice algo aquí. que te vaya a apartar. Y es de la única manera en la que podemos tener ese conocimiento y ese... Claro, y es Creo. que en las redes sociales hay mucha gente, muchos predicadores que te pueden vender la moto. Y a lo mejor uno que no conoce mucho la palabra, ¿Sabes también por qué pasa eso? claro, se lo traga. Porque dice la palabra en otros temas que hay doctrinas también de demonios. Claro. Por supuesto. Y dice en Timoteo que la gente será tentada conforme a qué? Sus propias concupiscencias. concupiscencias.
Es decir, el enemigo, quien es padre de mentira y de engaño, no va a buscar tentarte a ti con algo que no te guste. No. Él va a ver cuál es tu deseo y te lo va a poner ahí. Como vemos en 1 de Timoteo, seremos tentados conforme a nuestras propias concupiscencias. Así es. El enemigo, quien es padre de mentira, no va a buscar venderte la moto con algo No. que no te guste, Claro, sino te va a poner y- el caramelo. A lo mejor pone, no, tú tranquilo, estás haciendo las cosas bien. Y a lo mejor no estás haciendo las cosas bien. Además y es tú que- te lo crees. También. Además es que él es experto en darte verdades con mentiras. Génesis ¿Cómo 3. llama? Génesis, ahí estamos, ¿no? O sea, no mintió cuando a Eva le dijo que cuando comieran de fruto... No moriría. No morirían. No. A ver. En ese momento no. No, en ese es que- momento no mintió. ¿Murieron en el acto? No, en el acto no en murieron. ese momento no murieron. En ese momento. O sea, es perfecto, él sabe muy bien media hacerlo. mentira. Efectivamente. Y es lo que pasa, es lo que te cuelan algo que te suena a verdad y dices tú, hostia, pues es verdad lo que me está diciendo. Pero ahí es importante la integridad. Exacto. Y la integridad es algo que hemos perdido. Ser gente que, como Daniel, en medio de Babilonia, sistema corrupto, con reyes que apoyaban la corrupción, y de hecho, más te digo, sin padres ni Ujú. autoridades espirituales supervisando qué hacían, sino simplemente complacidos por el mundo. Sí, Y ahí es cuando a Daniel se le presenta un gran banquete. así es. Un banquete de un rey. ¿Sabéis qué hace este? Decide no contar. Lo rechaza. O José. José, Con la mujer la de casa de Potifar. Potifar. Sí, porque eso es un poco lo que se habla también en Gálatas, ¿no? Ven. Y me encanta cuando dice, y se habla, ¿no? Y el otro día en ICI estuvimos viéndolo también, ¿no? Que la ley ya no estaba grabada sobre la piedra, Ven. sino que estaba grabada en los Corazones. corazones. Y eran personas, incluso el ejemplo de José, ahí no existía, No existía la ley la en una piedra. No Lo ponía, ponía ahí. no adulterarás, no matar, no lo ponía. Estaba en su corazón. Él no lo hizo porque ya estaba en su corazón. Pero si es Era que entre es los- más, vámonos más para atrás que José. Vámonos a Abraham. ¿Vale? Fue un hombre que fue declarado justo, sin haber ningún tipo de ley. Es que el Justo por la fe vivirá. justo por la fe vivirá. De hecho, Pablo aquí hace un comentario que es tremendo, que si lo lees es un poco emborroso, pero dice algo así como que si la ley, la gracia fue dada a Abraham, ¿cómo luego nacería la ley? Ujú. Como queriendo decir, ¿acaso la ley solapó la promesa de la gracia? No. Es que ahí estaban experimentando, podría decirse, una clase de tensión del ya, pero todavía no. Sí. Tenían hecha una promesa que por la fe todas las naciones a través de él iban a ser benditas. Sí. Pero eso no quiere decir entonces que la ley fuese algo eterno, No. sino ya lo estaba diciendo, en tanto que mi promesa se cumple, este soy yo dándome a revelar a ti. Es que la salvación solamente está en Cristo. Es que la ley lo que nos hace ver es que pecamos. Amén. Claro. Lo que te da la Que ley, necesitamos un claro, la ley lo que no salva, sino que te muestra que estás pecando. Es que la ley te está diciendo que eres un pecador. Claro. Que por ti, por tus obras, no puedes hacer nada, no puedes ir al Pues- cielo. Porque incumples todas las. Es que. ¿Se dice en la Biblia que alguien cumplirá la ley? Cristo. Ahora que estamos hablando de la ley, me gustaría lanzar una pregunta, y es si Dios ya tuvo pensada la gracia, ¿por qué fue importante la ley? Yo tengo 3 puntos que añadir. Y uno es que establece principio general con respecto a lo que le importa a Dios. Amén. El segundo es, nos convence de pecado al proporcionar un estándar claro que no podemos cumplir. Muy bien. Y el tercero nos impulsa a pedir el perdón, a confiar en la muerte y la resurrección de Jesús son suficientes para hacernos justos ante Dios. Mira, me parecen tan interesantes estos 3 puntos que yo iría desgajándolos. Amén. A ver, el primer punto que has dicho. Establece principios generales con respecto a lo que le importa a Dios. Estaba impulsando ya una moralidad. Sí. Te habla de lo que al Señor le agrada, del carácter de Dios. Aquí hay que entender algo, y es que la ley tenía 3 divisiones a grandes rasgos, que eran las leyes civiles, las ceremoniales y las morales. Las morales. Dentro de estas, 2 de esos grupos, que eran las civiles y las Ceremoniales. ceremoniales, estaban para hacer una distinción entre el pueblo de Dios del que no era el pueblo de Dios. Porque vemos desde Génesis hasta Apocalipsis Dios queriendo hacer Sí. un pueblo Santo. radicalmente diferente. Santo apartado. Así es. Muy bien. Un ejemplo, por ejemplo, de ello es que
dice que al pueblo de Israel le decía que no se raparan ni que se hicieran nada de la barba ni del O pelo, los hilos, que no mezclaran hilos. porque eso lo hacían los cananeos como una adoración a sus dioses. Pero Claro, la idolatría. Entonces, exactamente. Ellos hacían cultos paganos Claro. donde se vestían de varios hilos y Se así. rapaban, se hacían cosas en la barba, en el Lo pelo. utilizaban Exactamente. para hacer sus cultos idólatras. Y eso es gracioso, ¿sabes? Porque en su momento tú cuando lo lees y no tienes claras estas cosas, tú no entiendes. Yo no entendía. Claro. ¿Qué importará el coser con 2 hilos? ¿No podemos ahora coser con 2 hilos? Claro. No, la realidad es la aplicación eterna que hay en el trasfondo de todo, ¿no? Y era que es para que no imitasen el modelo idólatra Porque es que eso del mundo. eso te puede llevar a malentendidos de la palabra en decir, oye, pues, ¿y por qué esto sí y esto no? Muy bien. Y esa hay Ese es el gente que detalle. se termina confundiendo porque a lo mejor le dice, oye, pues es que si vamos a cumplir la palabra del Señor, vamos a hacer todo. Entero. Claro. Todo entero. Pero tienes que entender el contexto Claro. y que aquello era para ese momento. Claro, Muy bien. era una ley ceremonial y civil. Exacto. ¿Esto qué quiere decir? Las leyes ceremoniales eran sobre cómo entrar a la presencia del Señor, o sea, eran como, por así decirlo mal Sí, dicho, una especie cómo de tratar con Dios. cómo tratar con Dios. Sí. Mientras que las leyes civiles era cómo tratar con las personas. Entonces, estas leyes, junto con las morales, ya fueron cumplidas en Cristo. Amén. Y las leyes civiles y las leyes ceremoniales Ceremoniales. ya están hechas, ya Están están fuera, ya cumplidas. están quitadas. Sí. Ahora lo que se queda Aunque, son los aunque principios siempre morales. eso es Las morales. el principio, la aplicación a nuestras vidas, porque a día de hoy se sigue haciendo. Ahí. Y a mí me encanta eso, ¿no? De ser un modelo radicalmente diferente al mundo. Amén. No Muy seguir bien. las modas del mundo, sino inclusive, ya ves tú, hasta en el mínimo detalle que lo miraban hasta en los hilos. Sí, sí. Y tenemos que tener en cuenta que lo de las leyes morales, para que sepamos a lo que se refieren, qué tipo de leyes. Por ejemplo, las principales son los 10 mandamientos. Las leyes morales que existen son los 10 mandamientos, conocerás, Los demás están. amarás y demás. Son eternas, Se ¿vale? resumen en dos. Luego están los decretos, que esos sí que son Sí, parte sí. de las ceremoniales, parte de las civiles y demás. Todo eso lo cumplió Cristo. Claro, ¿qué es lo que prevalece? Los eternos, que son los 10 mandamientos, los morales. Muy bien. El segundo punto, ¿cuál era? Nos convence de pecado a proporcionar un estándar claro que no podemos cumplir. Esto es lo que hemos estado hablando antes. Sí. Cuando ves una ley tan santa y tan perfecta, porque la ley no era mala en sí misma. No, No, la ley, La ley- es que te está diciendo cómo Dios es. Amén. Lo que te está mostrando es espejo. la santidad de Dios frente al pecado de la humanidad. sí. Ujú. Es un espejo en el que tú ves lo que Dios busca, lo que Dios En el quiere, que- y tú te ves Exactamente. que tú no estás dando En eso. el que tú te ves, el que ves a Dios aquí y tú te ves aquí. Pero entonces aquí surge algo que tú puedes ser triste, puedes ponerte triste, y es que cuando te ves tan incapaz, ¿qué te queda hacer? Dices, vale, ahora tengo estas leyes, ¿qué hago yo para con el Señor? Y es aquí donde vemos el amor y la gracia del Señor. Como viendo nuestros pecados, nuestras maldades, y como viendo nuestras imposibilidades, aun estando constituidos como enemigos de Dios, Él envió a Cristo Jesús, dándose en Amén. una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como la gracia tan importante, y por eso el enfado de Pablo. Es que no ¿Cómo, solo... cómo podemos Muy bien. volver a lo antiguo, lo Olvidarnos. imposible, lo que Lo no, que no puede cumplir. Eso es. frente a el regalo de la salvación de Jesucristo, su gracia, su amor? Regalo merecido. Y que tenemos que tener en cuenta que cuando escuchamos ley, siempre vemos que es de juez. Y Dios no solamente es un juez, Dios es Padre. Amén. Y tenemos que tener en cuenta eso. Que dentro de que Él es juez y Él es Padre y Él es amor. Por eso cuando llega la gracia, le debemos de dar las gracias al Señor todos los días. Que realmente siempre, durante toda la Biblia, la santidad, la justicia, Sí. el amor y la misericordia de Dios han estado juntas. Sí. Vemos un Noé donde Dios le da un mensaje. Y Dios le da un mensaje que es, como profeta, anunciar que viene un diluvio. Seamos claros en que en ese tiempo todavía no había lluvias. Y la primera lluvia que va a venir va a ser un diluvio que va a inundar la tierra y todos van a ser muertos.
Tremenda fe de Moisés. Y ahí vuelve a aparecer, el justo por la fe vivirá. Amén. Y vemos como Moisés sigue el diseño divino y conforme a este diseño él construye el arca. Y él empieza a invitar a que personas sean salvadas, pero ellos rechazan la oportunidad que se les brinda. Y dice la palabra que Noé halló gracia frente a los ojos de Dios. Y en un mundo donde el pecado, la corrupción era extremadamente grande, Dios vio con gracia a Noé y fueron salvos. Y no solo eso, sino que lo mandó a ser pregonero de justicia. Y es que creo que es en Corintios, ¿vale? Donde Pablo dice que el Evangelio para uno te sirve para olor a vida y a otro le sirve para olor a muerte. Amén. Y es que según cómo tú aceptes el Evangelio, hay algunos que lo aceptan, siguen a Cristo y son olor a vida, ¿no? Pero los que rechazan el mensaje del Evangelio de que Cristo murió por ti en la cruz, acéptalo como tu único Dios y Salvador y puedes ir al cielo, irás al cielo. Si lo rechazas, ¿a qué vas a oler? Entonces, tenemos que entender lo importante del Evangelio, de cogerlo. Todo el mundo tiene una oportunidad. Ellos la tuvieron en Gálatas, Pablo se la dio, lo cogieron, pero luego volvieron a echarse para atrás. La Biblia te está dando a entender todo el rato que el pueblo de Israel seguía como al principio. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel Dios les da una oportunidad? Y ellos vuelven a hacer exactamente lo mismo. Lo mismo. Me gustaría hacer un pequeño paréntesis, y es que si tú que nos estás oyendo, es tu primera vez que escuchas algo del Señor, si has oído algo pero todavía no has hecho ninguna oración de fe o quieres entregar tu vida al Señor o tú notas que te estás empezando a acercar a Dios, déjame decir que el Señor Jesús se dio por ti y por mí. Amén. Ninguno somos merecedores de la gracia del Señor, pero Dios te está ofreciendo esa oportunidad. Amén. No dejes pasar esas puertas del cielo que el Señor te está abriendo, porque el Señor Jesús no está poniendo parches a tu vida, te está ofreciendo una salvación eterna. Amén. El concepto de eternidad se sale de nuestra mente. Y dice la palabra que cuando las puertas se cerraron, ya no se volvieron a abrir. Este es tu momento donde aceptar la gracia del Señor Jesús. El tercer punto. Nos impulsa a pedir el perdón y a confiar en la muerte y en la resurrección de Jesús son suficientes para hacernos justos ante Dios. Justificados por fe. Esa palabra justificado es tremenda en el idioma original. Quiere decir que alguien ha cumplido con todo aquello que tú no podías. Amén. ¿Ven? Ocupa tu lugar. Me gustaría ahora a mí hacer un pequeño aporte, hacer un pequeño aporte y una pequeña pregunta. Y es que no sé si, más que una pregunta, es un aporte. Si os habéis fijado en que en esta era es la era donde están abundando las enfermedades mentales. Es una era donde la locura ha llegado a su máximo esplendor. Y ya no solo la locura, sino enfermedades mentales. Se sufre de ansiedad de una manera increíble. Se sufre de otras tantas enfermedades de una manera tremenda. Trastornos límites de la personalidad, depresiones. Pero mira, suicida, es que... todo esto viene a morir en algo. Esto surge de una sociedad que ha creído en una autosuficiencia. Se ha olvidado de Dios y de que depende de Dios. Amén. Porque es cuando uno depende de Dios que nace el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sabes qué pasa? Estas enfermedades como la depresión surgen en la ausencia del gozo. Cuando el Espíritu lo rechazas y no permites que venga a hacer morada en ti, te vas a sentir vacío, te vas a sentir insatisfecho. Y es por eso que es en esta época donde se está rechazando reiteradamente a Dios y al Espíritu Santo, porque cuando rechazan a la Iglesia están rechazando al Espíritu Santo. Es por eso que hay esa cantidad de enfermedades mentales, porque nosotros no podemos producir nada bueno. El pecado ha corrompido todas las áreas de nuestra vida. Mente, alma, hasta enfermedades trajo el pecado. Y es el momento de que reconozcamos que dependemos del Espíritu Santo y que el fruto del Espíritu se manifiesta en medio de la tristeza. En medio de tu tristeza no es que ya vas a estar cantando, sino que vas a saber que tienes el gozo del Señor. Eso te va a animar. Esperanza, viva.
Y este es el problema de las que a mí me llevaba el pensamiento del Espíritu, a comparar y contrastar los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, con las enfermedades mentales. El fruto de la carne. De hecho, menciona celos, iras. De hecho, Pleitos. lo tenemos aquí en Gálatas Gálatas 5, del 5, 19, creo que es. del 16 en adelante. Empieza a hablar de ellos. El 19 es cuando habla de la carne. A mí lo que me llama la atención que en Gálatas 5:19 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. La palabra contundente. Uf, es que alejado del Señor, vemos que en los reinados que ha habido a lo largo de la Biblia, todos aquellos que han vivido alejados de la presencia del Señor los ha llevado a hacer locuras, bestialidades, desde entregar a hijos. Desde entregar hijos a Moloch, quemarlos, hasta inclusive comérselos, estallarlos contra la pared y demás depravaciones que, ¿para qué mencionar? Alejado de la presencia del Señor, cuando te alejas de Él, te hundes en la oscuridad, y es que lo vemos en toda la Biblia, ¿no? Y aquí en Gálatas nos pasa igual. Nuestra naturaleza es mala. Porque Una naturaleza pecaminosa. Exacto. Entonces, alejado de Él, que si entra la ley del hombre, si entra el gobierno del hombre, vamos a pique. En el 17, mira lo que dice. En el 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Así. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuántos jóvenes no vemos que pasan sus juventudes, borracheras, fiestas? Y durante ese momento se pueden ver alegres, pero no están gozosos. Y están Ese vacío. intentando llenar un vacío. Ese vacío. Pero no puede llenar. El que no se puede llenar, jamás. Y a veces no están solo fuera de las iglesias, No. porque esto no tiene que ver con templos, esto tiene que ver con corazones. Conforme ella decía, vemos que en nosotros hay dos deseos. Está el deseo de nuestra carne, el deseo del espíritu. Y aquí lanzo una pregunta. ¿Quién es el cristiano espiritual? El que va en obediencia al Espíritu. Amén. Bajo la dirección del Y el que tiene el fruto, el que ha dado el fruto. Pero ¿y ese fruto cómo se produce? A través de acercarse a Ese Jesús, fruto, exactamente. pasar tiempo con Él. Sí. Amén. Y dejarse trabajar. Todo viene a morir a exactamente lo mismo, la presencia del Espíritu Sí. Santo. Amén. Si decís que sois espirituales, vivid pues por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así. La nueva vida en Cristo Jesús. Mira, yo en el fruto del Espíritu, aquí me apunta una cosa. Y pone, si queremos que el Espíritu, el fruto del Espíritu crezca en nosotros, tenemos que vivir en estrecha unión a Jesús. Amén. Debemos escucharlo, dedicar tiempo a conocerlo y crecer en nuestro amor por Él e imitarlo. Como resultado, cumpliremos el propósito de la ley, amar a Dios y a nuestro prójimo. Y ese es el mayor mandamiento de todos. Sobre eso recae todo. Porque si tú amas, no haces lo que no tienes que hacer. Entonces, Es que- lo importante es que ames a Dios y a las personas para que las trates bien y expreses ese fruto del Espíritu. Amén. Es que dice la palabra que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día, ¿vale? Y es que cuando nos convertimos no pasamos de ser, como decimos, como yo era antes, nuestra antigua naturaleza, a ser semejante a Jesús, ¿no? Que dice que es a lo que tenemos que llegar, ¿no? Amén. Y es que en nosotros tiene que haber lo que es una Aplicación progresiva. una transformación poco a poco. Sí, por eso hablaba lo de trabajar, dejarnos trabajar. Claro. Es que tiene. Y es que exactamente cuando tú te pones en las manos de Dios y te dejas trabajar poco a poco,
Dios va a quitar de ti esas cosas que Como te la están... higuera que ayer hablemos. Exactamente, esas cosas que te están cortando el proceso. Para producir el fruto es necesario dejarnos podar por el Señor. Ahí Dice, ¿cómo decía el texto? El texto decía que había un hombre que tenía un campo donde plantó una higuera. Y ese hombre había pasado 3 años y nunca recibía fruto de aquella higuera. Dice el Señor que entonces le dice ese hombre al jardinero: estoy harto de esta higuera, nada más que sabe ocupar sitio en mi jardín, Me está molestando. me está molestando y no me da fruto, córtala. Y el jardinero le dice: oh Señor, déjamela un poco más, porque yo la voy a cuidar. Ese es jardinero santo que es el Señor, por eso la gracia del Señor con nosotros. Amén. Le dice: déjamela un poco más, que yo la cuidaré, la abonaré y cavaré alrededor de ella para poder quitarle eso que le está impidiendo dar ese crecimiento, ¿vale? Y si no, ahí debemos de tener siempre en cuenta, siempre la justicia del Señor, porque el Señor es amor, pero también es justicia, Misericordia. ¿vale? Si no, puedes cortarla. Pero siempre debemos de tener en cuenta que el Señor siempre está esperando, siempre nos da esa oportunidad. Amén. Es un buen tiempo para reflexionar qué actitudes son las que están impidiendo que demos ese fruto. Porque si somos sinceros, nos suele costar mucho más dar el fruto del Espíritu que dar el de la carne. Y es que hay algo que, hablando, estoy pensando, y es que solamente podemos dar buen fruto cuando estamos cerca de él. Porque si nos separamos, lo que damos son los frutos de la carne, que es lo que estamos leyendo, ¿no? Cizaña en vez de trigo. Y es que es eso, porque él lo dice: separados de mí nada sois. Entonces, si queremos dar buen fruto, lo que tenemos que hacer es acercarnos cada día más a él. Es que de nosotros depende qué es lo que queremos cultivar. No, es que de nosotros no sale nada bueno. Nada. Nosotros Todo lo no bueno, podemos todo hacer lo nada. santo, Todo lo puro. Gracias a él. todo lo puro. Eso es. Esto es lo que demuestra cuando somos personas que somos más propensas a dar el fruto de la carne que el del Espíritu, a La intimidad que pasamos. la intimidad Te que estás pasamos. alimentando. Muy bien. De eso que te alimentes es de lo que vas a dar y de lo que vas a producir. Es un tiempo donde la Iglesia nos hemos acomodado, donde la Iglesia ha perdido el sentido original del Evangelio, Sí. que es dar el fruto a aquel que te lo pida. Un árbol no se come su propio fruto. Un árbol está ahí plantado para que cuando una persona lo necesita pueda echar mano. Y no suceda como Jesús con aquella higuera, la cual fue maldecida. Porque no tenía fruto. Dejemos que Dios cabe, que Dios onde. Y el problema de la higuera que Jesús maldijo no era solamente el hecho de que no hubiera dado fruto, es que tenía apariencia De dar fruto, Te da como un fruto. detalle. que iba a dar fruto. Una apariencia muy bonita, pero que luego a la hora de la verdad, cuando Jesús metió la mano, No había vio que no nada. había nada. ¿Y cuántos no seremos como esa higuera muchas veces, ¿no? Muchas iglesias que aparentemente las apariencias, a lo mejor vamos con nuestra Biblia, ¿no? O con... Qué Y bonito. luego Y que la cua- mano, cuando metes mano está el Claro. fruto. Y que cuando muchas veces pensamos que cuanto más vemos una flor o vemos un árbol, cuanto más frondoso, cuanto más hojas tenga, más bonito. Y a veces no es así, a veces hay que cortar porque Sanear. hay que sanear porque si no el fruto no puede salir porque esas hojas tapan. Fíjate qué detalle. Jesús iba de paso por ahí. Sí. Tú no sabes cuándo ese fruto va a ser requerido. Pero ese Muy bien. fruto tiene que estar disponible cuando sea necesario, Muy no bien, cuando tú muy quieras. bien. ¿No dice que no era época de fruto? No era época de fruto. No era época. No era de época. fruto. No era época. Sino que él quería que hubiera fruto. Sí, 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 sí. Y es que eso es algo que, si no, a ver, Señor, si no es época de fruto, ¿cómo quieres que...? Puedes Pero es pensar por que lo se que te hace digo. injusto. Puedes Claro. pensar que No, se hace no, injusto. pero es por lo que te digo, porque él tenía la apariencia de que tenía fruto. Claro, pero es La lo que higuera te digo, tiene la apariencia. si él sabía que no había fruto, Porque cuando tú... porque no era época. Ya, pero es otra vez a lo que viene a decir la Carmen. Cuando tú te das el postín de que yo tengo, yo hago, yo oro, yo leo la palabra, yo diezmo, yo tal. Dámelo. El cristiano, que es árbol, Claro. y ha sido injertado en la nueva vida, ¿Ven? el que es árbol y que ha recibido la gracia del Señor, tiene que ser cristiano a tiempo y a destiempo. Nosotros, como ese buen árbol,
producimos frutos sin esfuerzo. Debemos de depender del Espíritu Santo. Y esto a mí, ¿sabes? ¿Yo con qué lo relaciono? Con los fariseos. Total. ¿A qué grupo fue al que Jesús le dijo que eran simplemente unos sepulcros blanqueados? Almas adultas. Y Más apariencia. Un sepulcro blanqueado. ¿Qué quiere decir Jesús con esa imagen? Que no tiene nada dentro, no tiene vida. Estaba muy bien pintado, tenía muchas hojas. Cuenta. Por afuera era blanco, era muy bonito, era reluciente, pero por dentro no tenía vida, estaba muerto. Está hablando de la apariencia. Es una apariencia total. Otro árbol frondoso con muchas hojas, pero nada de Dale tu cuenta que el Señor cuando viene, el Evangelio no se lo presenta a los fariseos. No va en busca de fariseos, mejor dicho. No busca fariseos. predicaba. ¿Por qué? Porque ve que dentro de ellos no hay fruto. Que Dios conoce el corazón. Sabe el corazón. Pues le dice que coláis el mosquito. Tragáis el camello. Eso, y es lo que hay que entender por eso que está Nicodemo. Nicodemo, para conocer el reino hay que nacer primero. De nuevo. Una forma de colar el mosquito y tragar el camello es aparentarse en la iglesia, es decir, ir a la iglesia, escuchar, pero quedarse como un oidor, no un hacedor. Ser comisionado al evangelismo y quedarme encerrado en mi cultura. Y volvemos a hacer como Pedro. No, es que esto a mí es lo que me es cómodo. Tenemos que salir de esa comodidad y no cerrarnos en nuestra cultura. El evangelio está abierto para judíos y gentiles. Que fíjate, que coláis el mosquito, pasáis el camello. ¿Sabes qué pasa? Que ellos se encargaban de cumplir las leyes ceremoniales, porque era más fácil dentro de lo que cabe. Misericordia. Pero sin embargo, las morales, ellos se encargaban del postín, de la ceremonia, de que si tenían que ponerse lo que les colgaba, ¿cómo se llamaba? Los flecos esos. De que si esto, el Shabbat, de Las que ofrendas. si las ofrendas, de que si Te mataban en el sábado como hicieras Se algo. rodeaban. todo lo que era lo cultural, lo ceremonial, lo que a ellos más les Y gustaba. se encargaban de añadir ellos sus propias interpretaciones. Encima lo transgiversaban, que eso es otro. Sin embargo, la parte moral del amar a tu prójimo, el ayudar, Eso se el- lo olvidaban. Se lo eso pasaban se por olvidaba. alto. La justicia y la misericordia. ¿Sabéis? Pero Dios es tan perfecto, la Biblia está tan bien escrita, se nota que su autor es el Espíritu Santo, en que hay una historia que ilustra este principio ya en el Antiguo Testamento, y es cuando David está huyendo de Saúl y tenía que comer. ¿Y sabes cuál era el único pan? El pan de la preposición, aquel que solo podían comer los los sacerdotes. sacerdotes. Y llega y mirar qué buena respuesta da el sacerdote. Cuando le cuenta que estaba en auxilio. Da la correcta interpretación y dice, si esta persona está en auxilio, dale, ayúdale. No se olvidaba de la misericordia y la justicia, sino que los fariseos colaban el mosquito y tragaban el camello. Ya desde el principio se ve como Dios obraba en misericordia. Hablando sobre los Gálatas, yo me he dado cuenta de una cosa. Y es que hay varios círculos de contexto, ¿verdad? Está el contexto local, que es el del capítulo, el párrafo en que está insertado el texto, el contexto del libro, el del autor y el de la Biblia. Y creo que la Biblia es un libro el cual no tiene verdad, sino que es la verdad. Pero que si tú los lees bajo tu pensamiento, puedes sacar herejías. Me gustaría cerrar con esta reflexión. Y está en Gálatas capítulo 2, versículo 19. Y dice así: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Dios no estableció la gracia para motivarte a pecar, para permitir tu pecado, sino a fin de que puedas vivir para Dios. Es muy fácil leer el libro de los Gálatas y pensar que el esfuerzo es malo, que tú no tienes que intentar hacer, y que incluso si tú te esfuerzas para intentar agradar a Dios, estás haciendo de menos la gracia del Pero Señor. si te lo está diciendo, no usen la gracia como libertad para hacer lo que os dé la gana. Eso de la carne. Efectivamente, y es que hay un error de comprensión ahí. Se piensa en que ese esfuerzo
lo hacemos nosotros mismos. Y quien nos da las fuerzas y el querer y el buen hacer ese esfuerzo es el Espíritu Santo. No caigamos en posturas radicales donde la gracia del Señor ya me cubre todo, yo no me voy a preocupar por nada, y caigamos en un libertinaje. Ni caigamos en mis obras van a añadir algo a la gracia del Señor, porque la mayor obra del hombre es como trapo de inmundicia. Amén. Sino seamos personas que reciban la gracia del Señor Jesús con esa fe genuina, la cual es manifiesta en obras. No como requisito para ser salvo, sino como manifestación, es decir, como evidencia de que soy salvo. Obras de justicia, Pues dice la palabra Obras de justicia, dice en Santiago. que tenemos preparados obras de justicia para andar en ellas. Así que vayamos a la intimidad del Señor y busquemos aprovechar esta gracia para vivir en santidad y llenarnos del propósito de Dios. Amén. Amén. Una vez contestadas estas preguntas y habiendo dado esta reflexión sobre lo que es la gracia del Señor Jesús, nos gustaría que despidieses el podcast, hermana. Amén. ¿Y qué os parece si damos gracias por ese amor y esa misericordia que Jesús hizo en la cruz del Calvario por Amén. nosotros? Amén. Y vamos a orar. Amén. Señor, te pido, Señor, por esta reunión, Señor, te pido, Dios mío, que los que se han escuchado, Padre, que tú recibas, Señor, la bendición sobre ellos, Padre. Que tú, Dios mío, toques los corazones, Señor. Y gracias, Señor, por los que nos están escuchando, Señor. Bendiciones, Señor, desde aquí, Señor, para sus casas. En el nombre de Jesús. Amén. Vale. Ya está. Si os ha Escucha. gustado, dadle a like, suscribiros Suscríbete. y apoyar. Y ya sabes, conoce a Susana. A Susana Doctrina. Campanita. Adiós. Vale.